Tripulantes, bienvenidos a los seminarios Masterclass. Este es nuestro último espacio de desarrollo móvil y fue pensado para que ustedes pudieran complementar su formación con pilotos de alto vuelo. Hoy hablaremos sobre despliegue de aplicaciones y algo más con nuestro experto Andrés Bedoya. Hola Andrés, bienvenido. Tripulantes, bienvenidos a los seminarios Masterclass. Este es nuestro último. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hola Melissa, hola a todos. Bueno, como nos decía Melissa, pues hoy, el tema de hoy es cómo publicar la aplicación que ya, pues digamos, o el prototipo que hemos desarrollado, pues con lo que hemos aprendido. Y pues voy a explicar, digamos, el proceso completo. De pronto ustedes dicen, no, yo todavía no he terminado mi aplicación, me están faltando algunas cosas y demás, que es lo más probable. Entonces igual quiero mostrarles el proceso porque es, digamos, como realmente corto y les voy a, digamos, a dar unos tips generales de cómo prepararnos para esa publicación y dónde se hace la publicación, etcétera. Y luego, entonces, vamos a pasar a continuar con el ejercicio que habíamos empezado en la masterclass anterior. Y también, pues, queremos que participen mucho. Y hoy, entre las personas que participen, vamos a hacer una rifa de un regalo muy bacano. Entonces, bueno, esperamos que una buena participación. Igual si tienen dudas y preguntas o algún comentario, recuerden que ahí tenemos pues como está el chat y tenemos pues el formulario. Pues bueno, les voy a compartir aquí pantalla para que veamos, empecemos hablando de lo que les decía. Entonces, aquí yo tengo pues un proyecto. Este proyecto es un proyecto pues que ya tiene unos layouts, tiene las clases y pues ya funciona. Entonces, así tengamos una sola actividad, podemos hacer este proceso. Por eso les decía pues como que es importante que ustedes lo conozcan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El proyecto para poderlo subir a una tienda como Google Play, entonces necesitamos em, bueno, yo acabo de estar también pendiente de lo que van escribiendo en el chat. Entonces, pues aquí vamos a ir hablando un poco. Entonces, miren, la tienda de aplicaciones de aplicaciones móviles de Google se llama Google Play. Entonces, Google Play es un sitio donde pues nosotros desde el celular podemos ir y aquí están pues como aquí hay aplicaciones, películas y libros. Entonces, voy a meter por las aplicaciones. Entonces acá la aplicación cuando ya la publiquemos va a quedar aquí disponible. Yo les voy a mostrar algunas que hemos publicado, pues, o que han publicado estudiantes. Bueno, esta es una que yo publiqué. Esta está acá. Entonces, esta es una aplicación nativa hecha en Android. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes puedan, digamos, experimentar. Entonces, algo muy importante. Y por eso es que también lo decíamos al principio, porque escogimos Android para esta formación. Y es porque el ecosistema de Android es un ecosistema que es bastante asequible desde el punto de vista de desarrollo, como desde el punto de vista pues también del usuario. Es muy probable que ustedes tengan un celular o una tablet o un dispositivo con Android y por eso era pues como que ahí completamos el ciclo de desarrollo. Incluso muchas veces yo les he hecho énfasis en que prueben directamente en los dispositivos. Entonces, bueno, si nosotros queremos que nuestra aplicación se encuentre, miren que aquí yo tengo una URL. Si yo esta URL se la comparto a un amigo, a otra persona o ya pensando en ustedes llegando a un portafolio,
sus aplicaciones son su portafolio. Entonces, ¿uno para qué utiliza el portafolio? Para conseguir clientes, para conseguir un empleo, para, digamos, acreditar una experiencia, porque no es lo mismo que usted le diga, ah, yo sé hacer una aplicación móvil. Diferente de decir, yo he hecho una aplicación móvil, perdón, y la tengo publicada en este enlace. Entonces, eso es muy factible de hacer. Entonces, ¿qué necesitamos para poder publicar nuestra aplicación? Entonces, lo que necesitamos es una cuenta aquí en Google Play. Esa cuenta la podemos, digamos, hay varias formas. La primera forma es comprar la cuenta, pues pagar una única suscripción, que eso también es una ventaja de Android. En Android en Google Play solamente se paga una vez por la membresía y ese pago es bastante asequible, pues si se compara con los beneficios que trae. Incluso eso es un estándar de hace mucho tiempo. Se paga $25 y ya con esa cuenta, incluso yo puedo compartirla con más personas. Entonces, si yo soy una empresa que me dedico a hacer aplicaciones móviles, yo compro una membresía y con esa membresía puedo tener, yo en este momento, por ejemplo, tengo más o menos 200 aplicaciones, obviamente no son mías, son de estudiantes, de amigos que han utilizado la cuenta para aprender y que están publicadas. Entonces, por eso pues me gusta mucho esta plataforma, porque, como les digo, pues no hay nada más, digamos, como gratificante luego de tener una formación o de aprender a programar aplicaciones móviles que poder buscar la aplicación, descargarla e instalarla en varios equipos. ¿Listo? Entonces, bueno, este es uno de los enlaces. Ustedes ven que acá podemos, por ejemplo, ver las opciones de la aplicación. Es una aplicación pues bastante sencilla, pero es una aplicación que funciona. Algunas como características que deben de ir viendo acá. Las aplicaciones tienen un icono, las aplicaciones tienen unas capturas de pantalla, las aplicaciones tienen un tamaño. Este, digamos, como para mí es uno em, de los factores claves para que un usuario tome la decisión si quiere instalar la aplicación o no. ¿Por qué? Porque pues ustedes saben que el almacenamiento en un dispositivo es limitado, entonces a veces uno instala muchas aplicaciones, pero llega un momento donde, no sé, las fotos, todos los archivos que uno tiene en el celular, hace que se quede sin espacio. Entonces, ¿qué pasa? Uno que empieza a hacer, borra las aplicaciones más pesadas y que no son tan, digamos, como no son de uso frecuente. Entonces uno empieza a borrar todas esas aplicaciones. Pero si usted ve una aplicación como esta, que pues es un juego, eso pues no es de uso frecuente, pero sí es interesante pues como tenerla, entonces uno lo que puede hacer es, uno la tiene ahí presente y uno dice, no, pero es que esto apenas pesa 1.3 megas. Eso en realidad es muy poco. Y además este peso es muy importante también porque lo que hace es que la aplicación esté optimizada y cargue más rápido. ¿Listo? Entonces, esto es lo que debemos apuntar a aplicaciones que funcionen muy bien y que tengan un tamaño, digamos, un tamaño bueno para una aplicación. Obviamente eso depende de la cantidad de actividades, del funcionamiento que tenga, pero un tamaño promedio bueno puede ser máximo 10 megas. Y eso que 10 megas ya es un montón, ¿listo? Bueno, aquí también algo importante es la versión. La versión es clave porque me dice a mí cuál es, digamos, como el, el estado de la aplicación, si está acabado de salir. Aquí, por ejemplo, es la versión 1.0. Esta solamente tiene una versión. Tiene algunas instalaciones, no tiene muchas.
eso también es algo importante que debemos hacer. Uno puede publicar la aplicación, pero si la aplicación no se descarga, pues ahí también tenemos como un tema de promoción de la aplicación. Por eso es que, digamos, los juegos, las aplicaciones pagan por publicidad, hacen eventos, le dicen a la gente, pues miren muchas de las aplicaciones pues, que usamos día a día, que la forma para que los usuarios lleguen a ellas es regalándole cosas. Entonces, miren, no sé, una aplicación de transporte, le dicen como, venga, descárguese la aplicación o venga, entra este código o usted con este código lo comparte y le regalamos créditos. Entonces esa es una forma de estimular el uso de las aplicaciones. Y si ustedes ven, no sé, en redes sociales es muy frecuente encontrar que hay marcas que dicen como, ah, llegó esta nueva marca y te damos un descuento o te regalamos tal cosa, porque quieren aumentar instalaciones. Y esos números son muy importantes para una aplicación ya cuando estamos hablando pues de una aplicación a nivel comercial. Bueno, entonces las versiones se van moviendo a medida que sacan nuevos requerimientos. Por ejemplo, en este juego uno puede decir, ah, bueno, agreguémosle una nueva categoría. Eso es una actualización. ¿Y por qué es importante tener actualizaciones? Porque los usuarios, uno tiene que mantenerlos. Entonces, yo salí con una aplicación muy buena, pero entonces a veces incluso es bueno que eso también es un modelo de negocio que ustedes lo han visto, por ejemplo, los juegos lo hacen mucho. El juego le deja a uno jugar, no sé, 2 niveles y el tercer nivel le dice como, ah, si usted quiere jugar este nivel, véase esta publicidad. O si usted quiere hacer tal cosa, no sé, dele clic aquí. Entonces, esa es, digamos, como el negocio que hay detrás de muchas aplicaciones, que lo que quieren es que el usuario esté enganchado con contenido nuevo todo el tiempo, pero ellos se están beneficiando porque el usuario está viendo publicidad, le está dando clic a los anuncios, y cada vez que uno le da clic a un anuncio o reproduce un video, esos son ingresos para, para el dueño de la aplicación. Incluso ustedes, ya también se los mencionaba anteriormente, los Android tiene por acá, por aquí en las herramientas de Firebase, tiene una opción que se llama el AdMob. El AdMob funciona muy similar como funciona, em, digamos, la autenticación y demás. Aquí está, miren. Entonces aquí dice algo así como gana más desde sus aplicaciones, mostrándole pues como millones de, de, hay diferentes formatos de anuncios publicitarios. Entonces, AdMob es una forma de yo incluir anuncios dentro de mi aplicación, que me paguen por esos anuncios, y así yo podría tener un modelo de negocio que pues eso también es como un mensaje que ustedes deben de llevar de la formación, y es que en esa formación ustedes tienen que también pensar que finalmente la programación es una forma de generar un negocio, de generar ingresos. Y ahí está una de ellas. Muchas personas hacen eso. Crean una aplicación muy buena que sea, digamos, como de uso común. Uno clásico es, por ejemplo, el que transforma divisas. Entonces, miren que muchas veces uno necesita como hacer un cálculo rápido de pasar, no sé, pesos a dólares. Entonces, esas aplicaciones son muy sencillas de hacer y las personas las pueden descargar. Y lo que yo les digo, si ven una aplicación que es light, que no pesa mucho, que cumple con el objetivo, usted le pone un anuncio publicitario y es muy probable que tenga ingresos. Otro modelo de negocio que se utiliza mucho es en las tablets, por ejemplo, en los juegos para niños. Los juegos para niños son muy sencillos la mayoría. Por ejemplo, estos rompecabezas. De los rompecabezas necesita que los niños estén interactuando con las piezas.
Y entonces ahí le ponen una publicidad y la publicidad tiene mayor efectividad cuando le doy clic. Entonces, esa, digamos como que lo que son baterías, lo que son pianos, lo que son puzzles, etcétera, etcétera, son los que tienen mayor ingresos por eso, porque los niños todo el tiempo están haciéndole, están interactuando con la pantalla y muy probablemente van a darle clic una, dos, tres, cuatro veces a la publicidad. Entonces, ese es un muy buen modelo pues de negocio. Pues ahí se los cuento pues como, recuerden que estamos hablando pues como varias cosas de la publicación. Entonces bueno, por aquí ya tenemos la versión de Android. Google, en noviembre salió un anuncio donde decían que todas las aplicaciones tendrían que ser compatibles con, digamos, las versiones superiores de Android. Android 10, la API 10 y de ahí para arriba. Entonces, es muy importante, eso pues ya lo hemos hablado cuando estamos creando el proyecto, que tengamos eso presente. Porque si no, si eso no pasa, las aplicaciones las pueden dar de baja. Recuerden que esto es una plataforma de Google. Google lo administra. Entonces, Google hace una muy buena administración. Obviamente con el tiempo ha mejorado mucho porque aquí pues se podían subir cualquier cosa y eso podían subir, digamos, aplicaciones que fueran, eh, tuvieran virus, que tuvieran, pues, robaran información. Todavía puede que pase un poco, pero ha ido cambiando. Por lo que les digo, Google se preocupa mucho por eso. La calidad ha aumentado mucho. Incluso lo que ellos han hecho es que cuando uno sube una aplicación, la aplicación pasa por un proceso de revisión. Y es un proceso de revisión automático, pero también por medio de personas. Entonces se le asignan por ahí dos desarrolladores, empleados de Google, que van a ir revisando, digamos, como ciertos detalles de las aplicaciones. Listo, entonces esas revisiones existen. Entonces, bueno, por acá está otro tema y es la clasificación del contenido. La clasificación del contenido es clave porque ustedes saben que las aplicaciones tienen están hechos para uso. Así fue que empezamos este ciclo, en un diseño centrado en el usuario. Entonces, las aplicaciones son creadas para usuarios. Y ese es el secreto de una aplicación, que el usuario sea investigado, eh, digamos, que lo identifiquemos, que todo esté pensado para ese usuario, con los gustos, con las necesidades que tiene. Pero hay unos usuarios que son críticos, por ejemplo, los niños. Entonces, el contenido que es para niños tiene que tener unas condiciones en el tema de lenguaje, en el tema de gráficas, en el tema de lo que pueden hacer los niños con la aplicación. Entonces, los juegos pasan por digamos, eso es como cuando los juegos de video que tienen clasificación. Las películas también tienen clasificación, etcétera. Hay un sistema de clasificación, entonces hay unos ítems que se deben cumplir para que la aplicación pueda estar digamos, como dirigida a ese tipo de usuarios. Hay muchos tipos de usuarios. Por edad, eso se llama la demografía, que también lo hemos mencionado. Por edad, por país, digamos, por el idioma, incluso por el tipo de dispositivo que tiene, todo eso se puede identificar. Entonces, esa calificación del contenido se hace en el momento de hacer la publicación. Bueno, los permisos, esto también es muy importante. Miren esto, esta aplicación no requiere ningún permiso especial para ejecutarse. Esto es clave. ¿Por qué? Porque los usuarios son muy desconfiados. Entonces, yo recomiendo que las aplicaciones nuevas pidan la menor cantidad de permisos posibles. Por lo que les decía, si usted empieza a pedir como acceso a los contactos,
acceso a la cámara, acceso al almacenamiento, etcétera, un usuario va a decir como, no, esta aplicación, ¿por qué me va a acceder a todo esto? No, de una vez uno le dice que no, y lo más probable es que ya no la vaya a usar, porque desconfía. Sobre todo si es una aplicación que tiene muy pocas instalaciones y que pues uno no la conoce muy bien. Entonces, por eso les digo, una estrategia es pedir muy pocos permisos. Bueno, y así pues tenemos otras opciones que se van configurando por por la tienda. Entonces, la tienda para subir una aplicación se utiliza el Google Console, Google Play Console, porque hay varias consolas de Google. Tenemos que ir a a la Google Play Console. Entonces, esta es una consola, como les digo, para uno acceder aquí, tiene que haber pagado esos $25 de membresía. ¿Listo? Entonces, y se necesita una cuenta de Gmail. Miren, por ejemplo, acá. Yo voy a entrar, elige una cuenta de desarrollador. Esta es mi cuenta. Yo aquí entro y aquí veo las aplicaciones. Por ejemplo, esta fue una aplicación que yo hice recientemente para explicar precisamente el proceso de instalación que ustedes tienen pues como dentro de sus archivos para revisar este proceso. Entonces por eso yo estoy haciendo digamos como un review general. Ya si usted necesita el detalle pues ya lo pueden ver en estos videos. Igual pues ahí está pues muy detallado el proceso. Pero entonces por ejemplo aquí miren que yo lo que yo les decía, tengo una sola cuenta y acá hay 203 aplicaciones y hay diferentes estados de la aplicación. Entonces, por ejemplo, acá esta aplicación fue rechazada. ¿Por qué? Porque la marca Pokémon es una marca registrada. Entonces, alguna vez alguien hizo un juego de adivinar un Pokémon, pero utilizó imágenes y que tienen copyright y por eso no fue rechazada. Listo. Si usted utiliza, por ejemplo, audio, video o incluso imágenes que usted no tiene derechos de autor sobre sobre eso, puede que su aplicación se la bajen. Y eso nos ha pasado mucho. Miren que hay varias aplicaciones eliminadas. Las que dicen producción es porque están publicadas, yo las puedo encontrar, pero miren que aquí está, esta está en borrador, esta está eliminada por Google, esta está en producción, eliminada por Google y así sucesivamente. Entonces, algo clave, entonces ustedes dicen, ah, pero por qué usted no actualiza esas aplicaciones sabiendo que pues, fueron trabajos pues, muy buenos y a la gente le gustaría usarlo? Lo que pasa es que cuando uno publica una aplicación, tiene un paso muy importante y es la firma de la aplicación. Ahorita se las voy a mostrar. Firmar la aplicación requiere de una llave y esa llave, digamos que uno la genera, es una llave digital, es un archivo. Entonces ese archivo sirve como las llaves de la casa, literal. Si usted tiene las llaves, puede entrar a su casa y demás, pero si usted le perdieron las llaves de su casa, usted no puede entrar a la casa. Listo. Así pasa con una aplicación. Si usted tiene la llave, usted puede actualizar la aplicación, usted puede, digamos, como tener el poder de modificarla, de crear nuevas versiones de la aplicación firmada o sin firmar. Pero para subirla a la tienda, esa llave, digamos como que usted dice, ah, pero yo no tengo llaves y yo he podido crear una versión de la aplicación. Entonces, uno puede crear la versión en cualquier momento, pero la llave le va a servir para firmarla y esa firma me va a servir para publicarla. Entonces, miren la firma como si fuera una marca que se le hace con esa llave, que esa marca finalmente es una firma digital, es digamos como una forma de autenticar la aplicación y esa autenticación es la que utiliza Google para validar que esa aplicación sí fue creada por
por el desarrollador. Y que si se sube una actualización, tiene que venir con esa firma para garantizar las siguientes actualizaciones. Entonces, por ejemplo, yo no tengo las firmas de los creadores de estos proyectos. Incluso yo siempre lo que les digo a ellos es pongan sus créditos, pongan como todo lo que puedan poner ahí, tengan en cuenta que pese poquito, que lo que hemos hablado, para que las aplicaciones pues como que se queden ahí mucho tiempo. Miren que pues hay unas aplicaciones de hace mucho tiempo y algunas que todavía funcionan. Miren, esta está en producción y bueno, esta es del año pasado, esta es del 2020 y así sucesivamente. Entonces, si vemos, cuando entramos ya a una aplicación, miren, por ejemplo, esta está en producción. Si entramos a la aplicación, esta es eh, entonces, esto es, digamos, como que ya el home de la aplicación, donde tenemos la información, pues, de publicación. Entonces, aquí me empieza a dar métricas, me empieza a dar, pues, como información. Mire, el tamaño de la aplicación, miren, muy poco. Me empieza a dar pues como información. Tengo estadísticas. Cuando las aplicaciones, pues estas pues son aplicaciones que son prototipos, entonces no las instalan mucho porque no están, digamos, completas del todo, son prototipos para mostrar. Pero entonces, si esta aplicación tuviera un tráfico, tuviera pues como ciertos desempeño, aquí yo puedo ver de dónde están, de dónde accede la gente, cuáles son las actividades que más usan, cuáles son, digamos, los errores que se presentan, etcétera. Entonces, bueno, estas son las descripciones generales. Bueno, por aquí hay una información para consultar. Pero cuando vamos a crear la aplicación, tenemos que empezar a subir. Bueno, miren, estas son las versiones. Miren, aquí está la versión, se publicó. Esta versión está para 176 países. Está disponible, se publicó en esta fecha. Miren aquí más detalles, uno puede ir pues viendo. Aquí se publicó la APK. Por ejemplo, otro cambio que tuvo Google es que ya no se crean APKs, se deben de crear otros archivos que se llaman los bundles. Ya les voy a mostrar eso. Bueno, entonces miren aquí toda esta información tiene que ver con la aplicación. Entonces miren, presencia en ficha de Play Store, esto lo necesitamos crear. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Darle un nombre a su aplicación, una descripción breve, una descripción completa, unos gráficos. ¿Qué gráficos necesito? Aquí le va diciendo, vea, necesita un, una imagen PNG o JPG de 1 mega 512 por 512 de ancho y de alto. Necesita una imagen de este tamaño también. ¿Esto para qué es? Recuerden lo que les mostraba ahorita, para ir mostrándole al usuario que tenga en cuenta cómo funciona la aplicación y que se interese más. Estos pantallazos, capturas de la aplicación, capturas de tablet. Bueno, entonces estos son los requisitos mínimos. Y aquí yo tengo pues como más información para personalizar eh, más configuración en la tienda. Si la aplicación, por ejemplo, va a solicitar, va a tener compras internas, todo eso hay que decirlo. Bueno, entonces, para uno poder acceder a eso, como les decía, ustedes tienen que tener una, una cuenta que tenga acceso a Google Play. Si alguien tiene esa cuenta, ustedes pueden solicitar permiso para publicar en la cuenta. Obviamente tiene que ser pues como un proceso de validación que es digamos como que y se identifique la persona lo único que tiene que hacer es enviar un correo de Google, de Gmail, y ese correo de Gmail ya le va a dar acceso a esa consola. Y acá, ya cuando yo tengo la aplicación lista, yo simplemente me voy por acá por crear aplicación y empiezo a llenar todos estos campos. Ok,
Que como les digo, ese detalle, pues como ya es algo técnico, que es paso a paso, lo pueden ver en los videos pues, de la unidad. Bueno, entonces, eso es lo que pasa en la tienda, cuando ya vamos a subir los archivos allá. Aquí, en la aplicación, lo que vamos a hacer es que debemos crear el bundle. Entonces, miren que acá dice bundle APK o build bundle. Por ejemplo, los APK son instaladores que yo puedo, no sé si ustedes han de pronto compartido una aplicación con otra persona, eso lo utilizan mucho, por ejemplo, en juegos. Hay aplicaciones donde yo puedo jugar un juego de Android, que ya son juegos muy buenos, yo lo puedo jugar en mi computador. Y entonces uno que hace ahí se comparte el APK. Entonces, una forma también de instalar una aplicación sin tener que pasar por la tienda es que a mí me envían el APK, ya sea por, no sé, un Dropbox, un correo. Hay muchas formas pues, de enviar información al celular. Y usted abre ese archivo y le da doble clic y el archivo se instala. Obviamente eso es riesgoso si no sabemos la presencia de esos archivos. Tiene que tener cuidado porque hay virus, hay programas pues como que pueden tener poder sobre sus datos, sobre sus contactos, sobre muchas cosas. Tengan presente siempre leer los mensajes que les aparece cuando usted está interactuando con una aplicación que usted no conoce muy bien la procedencia. Por lo que les digo, puede haber un fraude en ese tipo de aplicaciones. Pero si usted dice, ah, no, esto fue un compañero con el que yo estaba, desarrollamos una aplicación, yo no necesito pasar por la tienda. O usted dice, vea, no sé, a un tío, a un familiar, como vea, quiere que yo le instale la aplicación que acabé de hacer. Entonces usted le puede enviar la aplicación, el APK, y esa persona lo puede instalar de esa forma que les digo. Entonces, y los APKs por mucho tiempo fueron los archivos de instalación de las aplicaciones, pues, en las aplicaciones, pues, móviles en Google Play, o como les digo, puedo hacer eso hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Hay, han habido unos cambios en la forma como se usan las aplicaciones. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que incluso muchas aplicaciones ya tienen como la versión full y la versión light. Por eso mismo, porque hay unos usuarios que utilizan la aplicación de maneras diferentes, porque tienen poquitos recursos, porque tienen poco internet, porque no tienen internet. Entonces, por ejemplo, si usted quiere escuchar música y no tiene internet, por muy buena que sea la aplicación de música, si depende solo de internet, usted no la va a usar. Pero si esa aplicación le dice, no, no importa, vea, si usted no tiene internet, se puede descargar la música y la va a utilizar sin necesidad de estar, pues de tener internet. Entonces, pues estas aplicaciones cuando ya empiezan a ser modulares, empieza a ver el modelo de los bundles. Entonces yo le puedo incluso, como si fuera una aplicación personalizada con módulos. Entonces las personas pueden decir, ah, no, voy a usar mi aplicación para tal cosa. Entonces puede que tenga unos módulos especiales. O también, digamos, como el creador de la aplicación puede decir como, voy a lanzar la primera parte, como les decía ahorita, voy a lanzar el primer nivel o los primeros tres niveles y entonces va a ir en este paquete. Ah, que ya tienen, por ejemplo, las famosas expansiones de los juegos. ¿Una expansión qué es? Es como enviarle otro poquito de la aplicación. Entonces eso lo permite el modelo de los bundles. Entonces, pues eso se utiliza para muchas cosas. Entonces ahí pues pueden ir viendo que todavía pues son muy útiles. Pues los APK y los bundles ya empiezan a ser el modelo obligatorio. Antes era opcional, yo podía tener o los APK o los bundles. Ya usted no puede subir un APK. Bueno, digamos como que esa es la información hasta este momento. No se pueden subir APKs. Y se los digo porque pues
hemos probado en el último semestre hasta hoy y eso es lo que está sucediendo. Pero recuerden que en aplicaciones móviles no hay una última palabra, puede que incluso aparezca un nuevo formato o puede que se devuelva el anterior o puede que dejen solamente uno, eso puede pasar. Entonces, bueno, eso es el proceso, como les decía, sin tener que pasar por la tienda. Yo genero mi APK, mi instalador, y no tengo que pasar por la tienda. Y lo único que tengo que hacer es, vengo acá, APK, y listo. Él empieza a generar todo el proceso. Miren que ahí se está generando. Él está haciendo un proceso de compilación, está haciendo un proceso de empaquetado, me está generando la aplicación, listo. Entonces, bueno, bueno, yo acá tengo que esperar que esto termine. El otro proceso es el de la firma. De la firma es bastante sencillo, pero tiene pues como sus claves. Entonces, primero, la firma hay que generarla. Y esa firma se guarda en el equipo. Yo incluso tengo acá una de ejemplo para que la veamos. Yo aquí tengo esta firma. Miren, así se ve una firma. Se llama privatekey.pepk. Esa firma, entonces, ¿y dónde consigo esa firma? La conseguimos con Android Studio. Entonces, esperen. Yo miro acá. Bueno, esperemos que eso termine. A mí, por ejemplo, acá me salió un mensaje del uso de la CPU. Recuerden que Android Studio consume recursos. Entonces, en ese proceso, yo por eso no estoy haciendo más nada en el computador en este momento, porque podemos tener, eh, eso se los he mencionado mucho, cuando se vaya a hacer como el proceso de generar el APK, el proceso de lanzar el emulador, usted tiene que bajarle todos los recursos, sobre todo pues si no tenemos un computador, digamos, con un muy buen procesador, con tarjeta gráfica, con memoria, con disco de estado sólido. Si no tenemos nada de eso, digamos como que tenemos un computador muy normal, entonces tenemos que dejar que, miren, ahí ya terminó. Si yo hubiera empezado a abrir cosas, si yo hubiera empezado a hacer muchas cosas, lo más probable es que ese proceso empiece a consumir más recursos y puedo hacer que se bloquee. A mí me ha pasado eso, pues como les digo, por el tema de los recursos. Entonces, eso pues es también empezar a entender cómo funciona el programa y pues los recursos que tenemos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Miren, en el APK yo le puedo decir locate. Entonces en locate me va a abrir este archivo. Entonces, esto se llama una APK, una aplicación, pues APK, que es una aplicación sin firmar. Entonces, esta aplicación, recuerden, yo la puedo copiar y enviarla a mi celular o enviarla por correo, como les había dicho, a un amigo. Creo que los correos, estas extensiones no las permiten enviar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que comprimirla o cambiarle la extensión y enviarla. Y miren que acá esto pesó 4.36 megas. Pesa un poco, pues igual pues es una aplicación medianamente grande, pero está pesando bastante. Pero entonces esta aplicación yo no la puedo subir a la tienda porque no está firmada. Entonces yo acá voy nuevamente a Build y aquí hay otra opción que dice como generar bundle firmado, Signed Generate, Generate Signed Bundle o APK. Entonces cuando yo voy por acá, miren que aquí me dice, ¿usted qué quiere? ¿Android App Bundle o el APK? Y este, como les digo, este ya es el estándar, por eso aparece de primero. Entonces, aquí dice generar un bundle firmado para subirlo a las tiendas, le da los siguientes beneficios. Entonces, tamaño más pequeño de la descarga, el on demand, recuerden eso, el on demand es lo que les mencionaba ahorita, que si usted ya llegó al nivel 10 y quiere el nivel 11, entonces le puede enviar el nivel 11 y entonces usted, digamos como que la aplicación
Si usted no ha llegado al nivel, no sé, 30, que es donde ya empieza a descargar contenido en demanda, entonces usted va a tener una aplicación de un peso fijo. Pero si yo ya empiezo a avanzar y avanzar y empiezo a tener como esas actualizaciones que son bajo demanda, entonces la aplicación va a ir creciendo incluso en peso. Pero ese es un tema muy interesante porque lo que les decía, yo necesito enviarle lo mínimo al usuario para que funcione. Ya si el usuario se encarretó mucho en el caso de un juego, él ya puede empezar a solicitar contenido en demanda. Así también funciona, por ejemplo, el video, el audio. Muchos de esos recursos se pueden traer así. Bueno, y los assets, cuando les hablan de assets, ahí les están hablando de imágenes, de audio, de animaciones, de video, entre otros. Bueno, entonces aquí seleccionamos esta, le damos siguiente. Y aquí vamos a asignar una ruta donde voy a almacenar la llave. Entonces miren que dice llave como ruta de almacenamiento de la llave. Key Store. Entonces yo aquí selecciono una carpeta del sistema operativo. Tengo que asignarle un password de almacenamiento. Le asigno un alias, que es digamos como un nombre, y ya le doy un password. Esto es clave. Si usted se le olvida ese password, ya no puede volver a firmar la aplicación. O le tocaría, para volverla a subir, le toca es borrar la que ya está y subir una nueva. Pero ¿qué pasa ahí? Y es que si yo ya tengo una aplicación publicada y mi aplicación le está yendo muy bien, puedo obtener muchas descargas. Pero si usted se le olvidó la llave, ya nada que hacer. No se puede actualizar esa aplicación. Entonces usted ahí perdería como todos esos usuarios. Entonces por eso les hago tanto énfasis en la... sí, en el... bueno, bueno, yo acá estoy leyendo que hay unas preguntas. ¿Cómo hago el cambio de la configuración? Creo que es de los permisos, creo que era. Ahorita pues nos pueden confirmar. Bueno, obtenga más ingresos. Sí, con las aplicaciones, eso es ustedes pueden montar un negocio con las aplicaciones. Y sí, tenemos videos en la última parte, como les decía, del núcleo del ciclo 4. Ahí están en la plataforma los videos paso a paso. Con esto pues que les conté aquí, yo estoy haciendo es un resumen porque pues necesitamos tener unos insumos y otras cosas y tener una aplicación terminada. Esta aplicación todavía falta terminarla. Pero entonces por eso les estoy dando lo general. De Android 5 a 10, ¿cómo se hace el cambio? Listo, entonces ahorita les muestro. Entonces, bueno, acá llenamos esta información, le damos siguiente y él nos va a ir preguntando eh, otros campos y ya al final le damos generar. Y él me va a generar una llave, un bundle y pasa lo mismo. Por aquí sale el mensaje como listo, ya generamos el archivo, vaya y mírelo acá, y ese ya es un archivo firmado. Y ese es el que nos llevamos para Google Play. Entonces ese paso a paso es muy sencillo, todo lo hace Android Studio. La clave ahí es pilas con la llave. Si usted se le perdió la llave, es como cuando usted bota las llaves, no sé, del carro, de la casa. La única diferencia es que usted la llave de la casa, pues en teoría usted le puede sacar un duplicado. A las llaves de las aplicaciones no le puede sacar un duplicado. Esa es la seguridad que tiene. Listo. Entonces tenganlo presente. Bueno, entonces, ¿cómo cambiar de Android 5 a 10? Pues miren, yo les voy a recomendar, yo les voy a mostrar un proceso. Sin embargo, pues cada vez que yo hago como ese tipo de cambios, me doy cuenta que hay algo, hay, no sé, algún paso. Ustedes saben que Android Studio cuando hacemos configuraciones o cambios, lo que me sucede es que, o lo que sucede pues con Android Studio es que tengo que hacer un rebuild, o tengo que venir por acá en build
Clean Project y Rebuild, porque hicimos pues un cambio de configuración. Entonces a veces esos cambios necesitan sincronizar todo nuevamente y a veces, también lo hemos mencionado, tenemos que cerrar Android Studio y volverlo a abrir. Como el clásico solución de ingeniero, aquí pues es más evidente, pero pues así es Android. Obviamente pues eso no es tan frecuente, eso como les digo es cuando hacemos un cambio. Entonces, si usted quiere estar seguro que cambió de versión y que todo va a funcionar bien, yo lo que le recomiendo es mejor cree un nuevo proyecto. Entonces venga por acá, crea un nuevo proyecto y aquí le va a asignar pues como las actividades y demás. Entonces yo le voy a decir aquí siguiente y acá es donde van a cambiar. Listo. Entonces el API mínimo en este momento es el 29. Listo. Entonces ese es el que yo le recomiendo que usen, mínimo 29 y que esté en Java y ya. Entonces ustedes aquí ya iniciarían el proyecto, es un proyecto vacío y lo que ustedes empiezan a hacer es copiar las clases y toda la estructura. Obviamente pues si el proyecto es pequeño se puede hacer. Listo. La otra opción que pues como les digo, esto es como el procedimiento que hay que hacer, pero eh, la verdad a veces me da problemas. Funciona la mayoría de veces, pero en algunas ocasiones no funciona. Entonces acá está el API, el API, el target. Es decir, él va a funcionar en un API 30. Recuerden que el API 30, lo que les mostraba ahorita, son las versiones del sistema operativo. Entonces, por ejemplo, acá yo simplemente cambio este número. Entonces yo le digo target. Bueno, yo no lo voy a cambiar porque miren que inmediatamente lo cambio, miren lo que pasa. Gradle file have changed. Es decir, cambió usted algo acá desde la última vez que se sincronizó el proceso, el proyecto. El proyecto, la sincronización del proyecto es necesaria para que el IDE funcione correctamente. Entonces yo no lo voy a cambiar por lo que les decía. Teníamos que esperar un rato a que él configure todo y eso me puede demorar. Y además de este cambio, yo tengo que venir por acá y agregar bueno, puedo agregar un emulador, pero lo que les voy a mostrar es en el SDK, yo tengo que instalar, esperen que esto cargue. Recuerden que cuando él ya empezó a cargar hay que dejarlo. Entonces miren que acá yo tengo instaladas en este momento la versión de 11R, que es el API Level 30. Tengo la versión de Android 10, que es Q, API Level 29. Recuerden, estos números del API Level es los que les estaba mostrando anteriormente. Y tengo acá instalado KitKat, que es Android 4.4 y es el API 19. El resto no están instaladas. Entonces, si yo me cambio de número, tengo que, ojalá, previamente haber descargado acá eso. Entonces, yo como descargo, simplemente digamos que quiero que sea compatible con el 9. Le doy clic acá al 9 y le doy a aplicar. Listo. Entonces, y ya después, ok, y él va, me descarga los archivos. Recuerden, yo no lo hago porque eso nos toma un tiempo. Entonces, él va, se descarga los archivos, los instala y deja pues todo listo. Entonces, cuando cambiamos por acá, él va a identificar, no sé, pasamos a 29. Entonces, él va a identificar y va a hacer todo el proceso de sincronización del proyecto. Entonces esa sería. Pero lo que yo recomiendo es vaya y cree una nueva aplicación y muda todo. Incluso múdalo progresivamente. Ya una actividad, prueba que todo le va funcionando bien y así sucesivamente hasta que eso llama una migración. Migre la aplicación. Incluso uno puede tener como la versión para 29 y la versión 30. Obviamente eso en la tienda no lo puede tener si es la misma aplicación. Usted ahí tendría que hacer como la versión para dispositivos, no sé, como viejos, que eso antes se podía.
y la versión, digamos, como para dispositivos modernos. Actualmente ya ellos pusieron, digamos, como el límite en que sean dispositivos con las últimas versiones de Android. Que eso porque es malo, porque si uno tenía un celular con un Android que ya no se actualiza, pues probablemente no va a poder descargar la aplicación, que no es compatible. Listo, entonces ese es el Gradle o el archivo de configuración de Android. Y aquí, bueno, esto también recuerden que se puede acceder por acá, en Edit Libraries and Dependencies. Aquí está esto, miren. Entonces yo acá tengo las diferentes versiones de las librerías que puedo usar. Entonces yo le puedo decir, descárguelas y las agrega al proyecto. Por acá, agregar o quitar. Listo. Aquí tenemos el SDK, que es el kit de desarrollo de la información del proyecto y demás pues como valores. Entonces, bueno, esa sería la forma de hacerlo. Bueno, vamos a mirar qué más preguntas. Pues las mejores librerías, en realidad, pues Android tiene un montón de librerías propias, todo lo que va en Firebase, Google, todos los productos de Google, básicamente. Pero yo ahí pues como les complemento la información y es que hay muchas librerías externas. En GitHub se encuentran. Entonces, sobre todo para controlar interfaz gráfica, para hacer pues como ciertas funcionalidades que son de uso, digamos, de uso común en una aplicación. Entonces, bueno, acá, bueno, ya hablando de este proyecto como tal, voy a hacer pues como también una revisión general para que entendamos algo. Incluso lo voy a explicar con, bueno, no sé en este. Entonces, Firebase es una herramienta, en realidad es un nombre que agrupa varias herramientas. Pues la vez pasada vimos la autenticación, el proceso de autenticación con el correo y la contraseña, mínimo una contraseña de 6 dígitos. Y veíamos que era muy sencillo loguearnos y conectar la aplicación con la nube, con el servicio que está en la nube. Pero entonces esa funcionalidad nada más nos guarda el correo y la clave. Está hecho de esa forma para que sea muy práctico. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero guardar información extra? Como el nombre de un usuario, el correo y no sé, información extra como, no sé, los familiares del usuario, tenemos las configuraciones del usuario, no sé, los gustos, etcétera. Podemos tener mucha información asociada. Entonces, para eso vamos a usar algo que se conoce como la base de datos. La base de datos de Firebase. Entonces, Firebase Database. Pero esta base de datos tiene una particularidad, bueno, tiene dos particularidades. La primera, bueno, como les decía, recuerden que vamos a hacer una rifa ahora. Entonces, los que más participen, ¿cuáles son, digamos, díganme dos características que tienen las bases de datos de Firebase, que incluso las hemos mencionado un poco? ¿Quién nos dice? Para irlos anotando en la rifa que voy a hacer pues después. Y después incluso la pueden dejar ahí por también las rifas por las que hagan preguntas en el formulario, que ahí de una vez dejan los datos. Bueno, entonces esa pregunta queda ahí abierta. Dos características de las bases de datos de Firebase. Les voy a dar un momentico por si alguien pues la contesta. Entonces, y además la base de datos tiene algo que se llama el Database Reference. Los reference es una propiedad que tiene la base de datos donde yo puedo
interactuar con la base de datos. ¿Listo? Pero esa interacción permite, bueno, ahí Juan ya dijo, bueno, y cuando es no relacional, ¿qué formato se utiliza en la base de datos? Entonces, para complementar eso. Y la otra, ¿cuál sería otra característica? Llevas una, ¿cuál sería otra? Para, bueno, entonces, listo, ahí queda abierto. Y ahorita veo la pregunta de Hernán. Entonces, bueno, en Android, en Firebase, está los snapshots, data snapshot y los database reference. Los database reference normalmente se utilizan cuando necesitamos hacer cambios en los datos. Y los snapshots son capturas, son fotos de lo que está en base de datos, pero la particularidad de los snapshots es que no cambian. Yo no puedo cambiar un snapshot, simplemente son digamos como referencias que son para la lectura, no para lectura y escritura. Para cuando necesitamos hacer lectura y escritura, utilizamos un database reference. ¿Listo? Bueno, entonces tuve que volver a cargar Android Studio. En la nueva versión no me carga la carpeta Manifest en los proyectos nuevos. ¿Por qué? Bueno, de pronto, también ahí con la pregunta de Hernán, es que tienen que tener en cuenta que aquí hay diferentes formas de visualizar el proyecto. Entonces, si yo visualizo acá en Project Files, miren que no veo el manifiesto. Ah, bueno, sí lo veo, pero por acá, no en la parte tradicional. Si yo voy por acá, a ver, en paquetes, miren que aquí yo no veo el manifiesto. Listo, yo tendría que venir por acá, empezar a esculcar como el... Entonces, de pronto, Hernán, puede que te pase eso. Bueno, y esta flecha ya te voy a explicar por qué no se activa. Entonces, mira que esto te puede pasar. Te puede pasar que no tengas... pues que tengas una vista o de paquetes u otra vista. ¿Cuál es la vista que yo le recomiendo? La vista puede ser esta, la vista de Android. Y ahí miren que es la vista, digamos como, o al menos esa es la vista que yo tengo por defecto, donde yo sí puedo ir directamente al manifiesto. Miren que aquí ya veo el manifiesto. Entonces aquí está el manifiesto y, y aquí ya podemos hacer los cambios sobre el manifiesto. Entonces, eso es lo primero. La otra pregunta, esperen, yo la pongo acá que se me fue. La otra pregunta, que no se activa la flecha, me imagino que es esta flecha o esta flecha de acá. Entonces, ¿esto cuando no se activa? Cuando yo no tengo un dispositivo conectado o cuando no tengo un emulador. Los emuladores, recuerden que también eso lo creamos alguna vez, se crean por aquí en el ABD Manager. Entonces, los emuladores se crean también con diferentes versiones del API. Yo tengo aquí un emulador para 30, uno para 29, otro para 30 y otro para 31. Y eso yo los puedo ir cambiando. Desde que yo ya tenga al menos un emulador, el place me debe aparecer. Listo. Entonces, también tenemos que mirar que el emulador que estamos poniendo acá sea compatible con lo que hablamos ahorita acá en el Gradle. Si yo tengo acá 30, este 29, miren que aquí, vamos a ver, creo que me va a sacar un mensaje donde me va a decir que este es superior. Bueno, recuerden que esto se demora un momentico, entonces hay que esperar. Entonces eso es lo que también deben de revisar, que el API level sea compatible. Miren que ahí, bueno, ahí va a lanzar el emulador, ahí lo está cargando. Vamos a ver si lo instala. Entonces, en caso de que no lo instale, ustedes tienen que ir y cambiarle, van a generar otro emulador con el API ya específico. Esa es la forma de activar este Play. El Play también puede que eh, no funcione si tenemos de pronto algún error en los archivos, en este archivo de Gradle.
Ah, bueno, la respuesta. Eh, que no se pueden borrar los registros. La respuesta a qué, a las características. Esperen que tienen que dar dos. Por el momento Juan dio una. Hernán, no sé si esa respuesta es la estabas dando para lo que les pregunté las bases de datos de Firebase. Bueno, entonces, Es importante, Andrés, que nos relacionen las preguntas en el formulario para tener los datos de contacto en caso de ser ganadores. listo. Sí, gracias, Melissa. Entonces, bueno, Freddy dice en tiempo real, listo, esa es una característica. Y la otra es que usa el formato JSON. Entonces, eso es también, digamos, como que podemos decir que una base de datos que tenga el formato JSON es una base de datos no relacional o una base de datos no SQL. Entonces, bueno, Freddy, digamos como que tiene, pero entonces Freddy hace pues como llena el formulario para que quedes ahí que voy a hacer una rifa pues como de entre los que participen. Y si solamente participa Freddy, pues se gana el premio Freddy. Bueno, entonces, miren, ahí ya lanzó, se lanzó ¿por qué? Porque aquí tenemos que la mínima versión es 21. Entonces, esto también le dice a la aplicación cuál es el mínimo requerimiento y el máximo. Y aquí miren la versión, que esto es lo que vamos a necesitar pues cuando vamos a publicar. Listo. Entonces, bueno, siguiendo con el tema de Firebase. Entonces, recordemos, ya nos dieron dos características, base de datos, que la base de datos está en la nube, eso es otra característica. Base de datos en la nube, tengo que crear un proyecto de Firebase para que me funcione. Dependo de internet, si yo no tengo internet, puedo hacer operaciones, pero eso lo tengo que incluso también programar. Es una base de datos que es en tiempo real. Tiempo real, yo lo explicaba con un ejemplo en estos días, con el ejemplo de, digamos, de las mesas perdón, las sillas de un cine. Ustedes saben que las sillas de un cine, yo puedo hacer una aplicación para reservar sillas. Entonces, un usuario puede decir, como yo reservo esta silla y voy y la pago. Eso es una de las opciones. Pero puede que el usuario nunca fue y la pagó, entonces el sistema tiene que tener una política de liberar sillas que no se paguen, no sé, con 2 horas de anticipación o algo así, para que no se queden vacías. Entonces las liberan y esa liberación tiene que ser en tiempo real. ¿Por qué? Porque si usted ve que la silla está ocupada, usted no la va a comprar. Pero entonces eso, vamos a perder, el negocio va a perder plata porque nadie pudo reservarla. Entonces el programa tiene que funcionar, depender de esa base de datos en tiempo real, porque si un usuario pagó, entonces ya le pone digamos, como reservada. Pero si solamente está pendiente de pago, la puede liberar en 2 horas, esa puede ser la política, la libera para que otro usuario pueda alcanzar a comprarla. Y lo otro que puede pasar es que el usuario la había reservado y fue y pagó. En ese momento se asienta la reserva. Si eso no fuera con una base de datos de tiempo real, lo que puede pasar es que incluso el usuario vea como, yo quiero hacerme en esta puesto. Miren que los puestos en cine, sobre todo pues como los de atrás, son muy buscados. Entonces, si usted ve que siempre está disponible un puesto atrás, usted va y lo compra. Como usuario, usted va y lo compra. Pero si no se está sincronizando en tiempo real el sistema, entonces va a permitir que varios usuarios compren el mismo puesto. Y eso ustedes saben que es un error de sobreventa, que es muy común que eso suceda. Pues no es tan común en los cines, puede que se dé, pero es pues, muy raro que eso ya pase en un cine. Pero actualmente todavía pasa, por ejemplo, en la aviación. Usted puede que su vuelo, que el puesto que usted tenía comprado, lo vendan. Entonces hay ese conflicto. Entonces las bases de datos en tiempo real se utilizan mucho cuando tenemos dispositivos móviles
por esa razón. Y recuerden que Firebase no es exclusivo de Android. Yo puedo tener Firebase con otros lenguajes de programación, con la web, con el escritorio, etcétera. Listo. Entonces, el Database Reference lo vamos a utilizar para hacer cambios en la base de datos. Y aquí estoy creando dos instancias de estos, de Database Reference y una instancia de la base de datos. La base de datos nada más necesitamos una instancia. Listo. Entonces, bueno, les voy a mostrar por acá, esto es muy importante. Bueno, otra pregunta. ¿Quién me dice qué patrón se está utilizando ahí? Siguiente pregunta. Patrón que se usa para obtener una instancia de la base de datos. Bueno, ahí dejo la pregunta. Patrón que sí se usa. Ahí precisamente lo que tengo seleccionado. Ahorita lo digo. Y esto es clave. Aquí es donde empezamos a darle la estructura a la base de datos. Eh, listo, este patrón aquí. Freddy, recuerda que hay que llenar los datos en el formulario. Bueno, igual yo a Freddy lo conozco, pero necesitamos los datos porque le enviamos un correo. Listo. Bueno, entonces, aquí, ahorita les digo cómo se llama eso, pero aquí en esta parte empezamos a obtener la referencia. Entonces, la referencia depende de la estructura de la base de datos. Listo. Recuerden que la base de datos, al ser no relacional, tiene una estructura que está definida por documentos. Y los documentos es muy similar a cómo se representan los datos en un archivo o en un formato JSON. ¿Listo? Entonces, acá, para que veamos qué está pasando aquí, tenemos los usuarios, la tabla de usuarios, que recuerden que el usuario es el que se crea cuando creamos en el proceso de autenticación. Esos usuarios, esperen que ya se los voy a mostrar acá. Entonces voy a ir a la consola de Firebase, Firebase Console. Entonces esos usuarios tienen, bueno, acá yo tengo que venir aquí porque entré por otra parte y llego, este es un proyecto que estoy usando. Entonces tengo que ir aquí a autenticación. Entonces, estos son los usuarios que yo he creado. Pues esos son puras pruebas. Entonces, miren que aquí tenemos el, el usuario. Listo, tengo acá un usuario y aquí él me crea un ID. Ese ID se llama UID y eso es un ID único que lo crea Firebase utilizando un estándar. Esto se puede ver en muchas bases de datos y en muchas, digamos, como soluciones. Cuando yo necesito garantizar que en este caso necesito garantizar que el usuario sea único, en otros casos necesito garantizar que, los datos tengan un nombre único. Por ejemplo, cuando yo voy a subir una imagen a un servidor, esa imagen, si no es única, yo podría sobreescribir un archivo, porque si utilizo el mismo nombre y lo guardo, él no me va a decir como, hay error, aquí hay un archivo que ya se llama así. Depende pues del sistema operativo, pero por lo general usted no le va a decir eso y guarda. Y si usted está guardando sobre un archivo con el mismo nombre, entonces lo está sobreescribiendo, es decir, que lo está borrando. Entonces los UID funcionan para eso, para crear archivos o nombres únicos. Listo, entonces eso lo hace Firebase, también lo hace Mongo, lo hacen muchas bases de datos. Entonces, ese ID es un ID que tiene ya el usuario. Entonces yo lo que voy a hacer es, vaya, tome la referencia de ese ID. Entonces, ¿cuál es esa referencia? Véanla acá. Él viene aquí con ese ID, me va a crear la referencia. Pero esto lo vamos a hacer en Real Time Database, que esta es la base de datos que vamos a usar.
Ese es el complemento. Entonces acá tenemos los datos. ¿Listo? Entonces estos se llaman la clave. Y el valor es lo que tiene internamente. ¿Listo? Entonces acá, en la clave esta clave tiene que estar relacionada con un usuario que está creado. Ese es el UID. Y aquí yo ya le pongo información. Entonces, para poner las información, yo le voy a decir, vea, del nodo que tiene este ID, deme la referencia. Te recuerden que lean el código y así lo van a ir entendiendo muy fácil. Entonces, bueno, incluso empezamos a leer desde acá. DB es database. Normalmente se le hace esa abreviación para hacer referencia a la base de datos. Entonces, database, deme la referencia, get reference, del usuario con el UID, tal. Es decir, me va a dar una referencia con un UID. ¿Y qué va a hacer además? Me va a traer los hijos, los childs. Normalmente se habla de hijos porque son estructuras que tienen nodos. Entonces los nodos dependen de un nodo padre. Es como si fueran unas uvas que tienen unas ramificaciones. Entonces las uvas que están abajo o las hojas también de un árbol, usted puede ir andando por las ramas hasta llegar al, digamos, como al nodo principal donde está la rama pegada del resto, pues, del árbol. Esto es muy parecido el funcionamiento de eso. Entonces yo me tengo que ir, digamos, como al nodo que tiene el UID, que es único, y de ahí voy a tener una ramificación donde voy a tener los datos. Esto es una constante de datos, esto es una cadena. ¿Listo? Entonces, miren que yo le estoy diciendo, deme la referencia. Es decir, párese en este punto. Párese acá, o párese aquí, o párese en cualquier parte, ¿listo? Te lo va a decir, párese aquí. Entonces él se para y miren que empieza al... empezamos a ver la estructura que se desglosa a partir de ese identificador. Entonces, inicialmente él está vacío, nada más tiene ese identificador y los datos todavía no los ha guardado. Entonces acá les voy a mostrar cómo se hace, pues como para interactuar con eso. Entonces hay una opción, la primera opción es cómo ingresar. ¿Cómo ingresar? Simplemente le decimos, vea, yo necesito hacer un push. Cuando yo hago push, estoy enviando. Recuerden que push es incluso lo que hacemos con un repositorio, enviar, push. Recuerden, las clases de inglés son un muy buen complemento para la programación. Porque pues vean que yo muchas veces les insisto en lean el código, que ahí van a entender qué está pasando. Entonces, push, ¿qué es? Yo le estoy diciendo, vea, en DR1 va a ser un push. ¿Listo? Entonces ahí, y eso queda guardado en DR2, que es otra referencia. Entonces él queda ahí. ¿Listo? Y luego yo le voy a decir, vea, asígnele en DR2, o sea, esa referencia, un usuario. En ese momento él lo guarda. Miren cómo es de fácil guardar un usuario ahí. Y un usuario, este usuario de acá, este usuario, ¿de dónde salió? Yo lo modelé. Entonces este es mi modelo, miren, modelo, usuario. Esto es ciclo 2, diseño de una clase. Esta es una clase, public class, datos encapsulados, miembros datos, todos son de tipo entero. Tengo el UID, nombre, apellido, correo, clave. Los que de pronto han visto bases de datos no relacionales como Mongo, en Mongo se hace algo muy similar. Uno lo que hace es que tiene que crear el modelo. Le tiene que decir los datos y de qué tipo es el dato. Miren que es exactamente lo mismo. Entonces, por eso yo les insisto también mucho. Ustedes lo que tienen que aprender es el concepto. Si de aquí nos vamos para Mongo, nos vamos a adaptar muy fácil, porque es lo mismo. Entonces, el requisito de esto es que necesitamos tener
un constructor vacío. Usted aquí incluso le puede poner algo, pero lo importante es que esté este constructor. Y ahí yo puedo tener los constructores que quiera. Yo, por ejemplo, creé este constructor para inicializar todos los valores, todos los miembros datos que tengo acá. Y por último, creé los setter y getters. Miren, setter y getters. Esto lo exige Firebase. Si usted no le pone algún valor de esto, la asignación le queda como nula. O usted no va a poder obtener la información de los datos que están en la base de datos. Le llegan nulos o undefined, en el caso pues de otros lenguajes. Entonces, esta clase, como les digo, es modelo de clases de Java normal. Entonces, bueno, volviendo acá en el registro, entonces aquí él lo que va a hacer es que se le asignaron por allá los datos, él obtiene la referencia y le asigna este valor como un hijo de este ID. Entonces ahí es donde queda creado esta estructura. Y este de acá, este es otro ID único. Este se crea cuando guardo el registro, precisamente para diferenciarlo de los otros. Listo, entonces miren que aquí se guarda el apellido, la clave, el correo, el nombre y el UID. Bueno, entonces, algo también importante es que yo puedo asignar un evento, por lo que hablamos y incluso nos decía, bueno, ustedes han compartido. Y es que la característica principal es que es una base de datos en tiempo real. Y la característica es que esas bases de datos cambian todo el tiempo. Entonces los eventos que tiene asociado el, el database reference son eventos de cambio y que están asociados en el value event listener. Entonces él está esperando que el valor cambie. ¿Listo? Y tenemos que implementar la interfaz value event listener, que tiene dos métodos. El onDataChange, nuevamente, ¿qué significa onDataChange? Cuando los datos cambian. ¿Qué va a hacer? Va a ser, ya les voy a mostrar qué va a pasar. Y aquí él pone también este. Este es importante. Él lo pone, pues Android Studio lo pone. Yo no tengo nada que hacer ahí, a menos que quiera definir un error cuando se cancela una operación. Listo. Entonces acá, miren que recibe el data snapshot. ¿Qué es un snapshot? Lo que les decía, es una imagen, solo lectura, donde usted trae, digamos, como un filtro sobre los datos. Entonces yo puedo preguntar, si ese filtro existe, entonces quiere decir que me guardó el usuario, me lo actualizó. Entonces en ese caso me voy a ir para, para el home, se resetean los campos de la interfaz y creo un nuevo registro. Perdón, creo un nuevo intent para pasarme de actividad. ¿Listo? Bueno, acá este es un todo que queda pendiente, pues como no, uno no tiene que hacer toda la funcionalidad. También esa estrategia yo se las he recomendado. Hagan primero toda la navegación de la aplicación y ahí ya vamos pues como realizando cambios. Bueno, y este método es muy sencillo, es un método para resetear los campos del formulario de la aplicación. Entonces, de esta manera, lo que estamos haciendo es insertando. Y este es el insertar del registro. Listo, cuando se registra, me va a llevar a otra actividad que es el home. Entonces, bueno, les voy a mostrar aquí el home, cómo está construido. Ah, bueno, esto está en un repositorio por si lo quieren descargar. Yo pues lo voy a seguir editando un poco ahorita. Entonces,
Yo les voy a compartir, bueno, aquí lo pueden encontrar, está en repositorios y aquí está. Igual ya se los paso, lo va a pasar a Melissa para que se los comparta. Entonces, si ustedes clonan este repositorio, van a tener el proyecto. Entonces, por acá lo compartí. Ahí lo tienen para que lo puedan clonar. Entonces, bueno, en este proyecto lo que hace es que simplemente me va a traer, me va a listar los datos. Entonces, nuevamente necesitamos la base de datos. Bueno, ¿quién había quedado pendiente el, el DB? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién se acuerda? Bueno, les di un tiempo, entonces, ¿esto cómo se llama? Se llama el patrón singleton. El patrón singleton es la forma como Firebase me va a obtener la referencia a la base de datos o me va a obtener la referencia a los usuarios, a un usuario. Recuerden que él es un usuario. Mírenlo acá. Entonces siempre es lo mismo. El nombre de la clase, punto get instance. Entonces él me va a devolver una única instancia, que es la que está logueada en la aplicación. No podemos tener varias o múltiples instancias por esta razón, porque cuando usted pregunta por Firebase out, él le va a devolver la misma instancia que está logueada, pues obviamente. Entonces aquí obtengo esa instancia, tengo las referencias a la interfaz y de esta manera obtengo un usuario. Firebase out, get instancia. Bueno, incluso acá este podría ser, podríamos haber hecho esto. Mout. Listo. Get current user. El get current user es el usuario actual. Sí, el usuario que tengo en ese momento que se acabó de registrar o que se acabó de loguear. Bueno, y por acá, esto ya lo habíamos visto. Esta es la forma como podemos cerrar sesión. Miren que es muy intuitivo. Eh, Instancia.sign out. Cerrar sesión. De una ya llamamos a función y inmediatamente cerramos sesión. Bueno, acá obtenemos la base de datos y miren lo mismo. Nos vamos a el nodo datos y lo que voy a hacer ahí es listarlos. Entonces para eso utilizo el snapshot. Puede ser, imagínense que es un registro o muchos registros. O si lo llevamos un poco más al lenguaje del NoSQL, lo podemos mencionar como si fuera una posición de un array o varias posiciones dentro de un array. Entonces, para eso, agrego la validación extra si existe la respuesta. Esto, por ejemplo, es muy útil porque a veces puede que yo no he creado ese campo. Eso pues me pasó en estos días en un ejercicio. Yo no había creado, no había guardado los datos de este nodo. Y aquí me salía una excepción. Entonces la excepción aparece porque si él puede que si no tiene datos, me va a devolver nulo. Entonces hay que hacer esa validación. Entonces, si él existe, lo que va a hacer es que me va a procesar los hijos. Miren, get children. Entonces, nuevamente, esto es puro inglés. Interpretación de inglés. Snapshot, incluso si ustedes traducen snapshot, snapshot lo que significa es como una captura, como una foto rápida.
Esto es una captura, incluso los snapshots también les dicen a los, cuando yo tomo una captura de la pantalla, esto es un snapshot. Entonces el snapshot, ya llevándolo a los datos, es una selección de los datos que el usuario pues, le pidió. Entonces ya luego se puede hacer una iteración con un for. Esto me devuelve una estructura que se llama un iterable, y los iterables o los iterators son estructuras que se pueden ir avanzando una tras otra. Para eso se utiliza un for each. Bueno, y acá cada uno de esos datos tiene, yo le puedo preguntar a un get value, le paso la plantilla de una clase y me devuelve un usuario. Y ya el usuario, miren que ya es muy fácil. Simplemente obtengo los valores que definí aquí. Yo le definí el nombre, el apellido, el correo, la clave. Miren, get nombre, set nombre, get y set. Bueno, entonces aquí pasa eso en, en home. Sí. Ah, bueno, ahorita lo dijeron. Patrón Singleton. Bueno, sí, aprendas ese patrón que eso no, recuerden, eso no es exclusivo de Android. Eso le va a servir en muchos otros, en su camino como desarrollador, les va a servir a todos. Entonces, ahí van obteniendo léxico. ¿Por qué? Porque si usted llega a un equipo y le van a decir, hey, necesitamos aquí un singleton. Entonces usted ya ahí mismo dice como, ah, yo eso alguna vez lo usé por allá en Firebase. Entonces, que tenga ese nombre. Bueno, y aquí ya simplemente estamos llenando la interfaz. Entonces se llena el text view, se le asigna el nombre del usuario, el apellido. Obtengo, bueno, aquí se crea un botón. Miren que ese contenido se genera dinámicamente. Nuevamente, eso es puro manejo de instancias, de clases. Entonces aquí esa instancia. Esto es muy importante, el set tag. Cuando yo le asigno un set tag a un botón, le estoy asignando una información extra que quiero que tenga para que cuando lo presione yo poder enviar, por ejemplo, esa información a una actividad, por ejemplo, o para mostrar un mensaje. Entonces aquí le digo get key, que el key es la llave que van a tener estos datos asociados. Es decir, esta de acá, miren. Esta es ese key que estoy pidiendo ahí. Que son dos llaves. El key el key de cada, digamos como de cada usuario, que es el UID. Y tenemos el otro, que es el datos key, que ya son por por los hijos que vienen aquí en el Snapchat. Muy importante esto. El on-click listener, cuando se hace de esa manera, sí, eso, listo. Hernán, recuerden que los que participen envían tienen que llenar los formularios para que queden los datos. Bueno, entonces aquí un click listener es un clic único que obliga a que la clase implemente esa interfaz. Implements view on click listener. Entonces cuando se implementa, se tiene este método. ¿Listo? Entonces el onClick Listener va a ser procesado por este. Entonces aquí ya lo que hace es que cuando le dan clic a un elemento, asigno miren este de acá. Miren, tengo miren este, b.getTag. ¿Quién es B? El botón. Aquí llega un view que por polimorfismo view es el padre de muchos componentes.
creo que ya es el super padre pues de la mayoría, pues no tengo la seguridad si son todos, pero sí pues la gran mayoría, o al menos los que estamos usando, heredan de Vue. Entonces, por eso es que se pone aquí el padre, para que acá yo le pueda enviar botones, text view, etcétera, etcétera, y no tenga pues como problema de compatibilidad, que no compile. Pero ustedes ven que sí compila efectivamente. Y entonces acá le decimos que de ese view me devuelva el tag. ¿Y cuál es el tag? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué pusimos en ese tag? Mírenlo acá. Pusimos la llave. Eso. Entonces acá ya iniciamos esa otra actividad que se llama detalle, que es esta. Y en detalle, entonces, obtengo los datos que me enviaron desde la actividad anterior. Nuevamente, instancio la base de datos. Pues en realidad no la instancio, sino que obtengo la instancia con getInstance. Y ya de ahí vuelvo y me pongo en la referencia. Obtengo los childs. Y pues de esa manera ya puedo empezar a conectar el resto de la aplicación. Entonces, como les digo, eso, quería hacer pues como este proyecto, yo lo llevo avanzando en clase, todavía no lo hemos terminado. Yo hoy ya les compartí el repositorio para que lo puedan analizar. Obviamente tiene otras partes que no alcancé a explicar, pero si tienen incluso dudas o algo, pueden ir preguntando. Podemos hacer un espacio de dudas para que pues ya veo que el tiempo, estamos cumpliendo con el tiempo. Entonces, no sé si tengan alguna, o si llegaron preguntas por el formulario, o si tengan más preguntas. Por el formulario no tenemos preguntas. Miremos un momentico en el chat si nos hacen alguna pregunta y recuerden los que van a participar en el sorteo que deben llenar el formulario que les colocamos en el chat. Listo, gracias. Igual les voy a hacer una pregunta con, miren, con esta propiedad es muy fácil. ¿Qué significa el set enable? False o true. Una pregunta. Les voy a dejar tres preguntas mientras pues esperamos si hay alguna duda pues en cuanto a lo que hemos hablado hoy. La otra pregunta es, ¿cómo sé si un snapshot tiene datos o no? Segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿qué pasa si yo borro eso? Ahí están esas tres preguntas. ¿Cómo sé si bueno, entonces, ¿qué pasa si yo borro el on cancel? Eh, ¿Cómo sé si un snapshot tiene información? Y la última es, ¿qué hace el set enable? Tres, tres, tres preguntas. Ponemos un momentico, pues igual pues quedan abiertas si luego ya de la transmisión participan, pues ahí tienen, ya tenemos nosotros que les damos un momentico para que unos 10 minutos luego de la transmisión para que alcancen a publicar. Listo. Entonces, bueno, eso era todo por hoy. Recuerden que este proyecto está completo en GitHub por si no lo quieren mirar pues en detalle. Obviamente pues uno no se aprende el código pues de memoria. Necesitan ir y revisarlo. Aquí, por ejemplo, está la parte cómo se actualiza. Ese es lo que está comentado acá. Y listo. Pues bueno, todavía no participaban. Entonces quedamos pendientes. Listo. Listo, Andrés, muchas gracias. Invitamos entonces a nuestros tripulantes para que participen. Tienen unos minuticos más para diligenciar el formulario. Recuerden que es importante que lo hagan allí para tener sus datos. A ti también, Andrés, un agradecimiento muy especial por acompañarnos en estas masterclass
y a ustedes tripulantes por seguir siempre nuestras transmisiones, por participar. Les deseamos muchos éxitos en lo poco que falta para finalizar esta misión TIC y muchos éxitos en sus caminos como futuros programadores. Listo, muchas gracias a todos, que estén bien. Gracias, Melissa.